Muy buenas tardes, un saludito en los corazones de Jesús y de María. Bienvenidos a esta segunda parte de este tema del primado de Pedro que estamos tratando. Vamos a empezar con esta oracioncita al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ya en la primera parte veíamos unas razones por las que nosotros los católicos decimos que Pedro es el primer papa de la Iglesia. Ahora en esta ocasión les voy a mostrar más razones bíblicas que sostienen y respaldan lo que decimos los católicos. Nos dice la Biblia que Pablo siempre se dirigió a Pedro con el nombre de Cefas, de la misma manera que lo llamó Jesús. Esta palabra helenizada del arameo no era un nombre propio, pero Pablo se lo asignó como tal. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 18. Leo. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Palabra de Dios. Bueno, en esta traducción, que es la latinoamericana, dice Pedro, pero en otras traducciones, como la de Jerusalén y en muchas otras, dice Cefas, que es lo mismo. Piedra, en arameo, Cefas, y en español Pedro significa piedra, lo mismo. Ahora pasemos al capítulo 2, versículo 9 del mismo libro de Gálatas. Leo. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano, a mí y a Bernabé, en señal de comunión. Nosotros nos dirigimos a los paganos y ellos a los judíos. Pasemos al versículo 11. Tiempo después, cuando Cefas vino a Antioquía, le enfrenté en circunstancias que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío. Pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos, por temor al grupo judío. Palabra de Dios. Ahí podemos ver que Pablo siempre se dirigió a Pedro como Cefas, como piedra, igual que Jesús le había dicho, en arameo Cefas. Aquí me dirán algunos hermanos separados, pero si Pedro era el Papa, ¿cómo lo iba a regañar Pablo? Pues yo les digo, claro, es que si alguien está haciendo algo mal, hay que llamarle la atención. Así sea el mismo Papa. Es más, eso es una obligación de todo cristiano hacer eso. Ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Leo. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. Palabra de Dios. Pasemos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 22. Leo. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Pasemos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Leamos. No tenemos derecho a que nos acompañen en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Palabra de Dios. En todos estos textos pudimos ver que Pablo siempre le dijo a Pedro Cefas. En arameo no existe una separación de piedra y Pedro. Por lo tanto, es un nuevo nombre que Cristo le dio, porque ni en arameo ni en griego existe el nombre de Pedro, sino más bien Cefas, que es un objeto que significa piedra, roca, peñasco. O sea, Jesús nombra a Pedro como una roca maciza, firme, bien grande.
Algunos hermanos separados me han dicho que Cristo no fundó la iglesia sobre Pedro, porque hubiera dicho: sobre este Pedro edificaré mi iglesia. Pero como ya vimos, Jesús no hablaba en español, sino en arameo y en griego. Entonces, para su mayor comprensión, dice así, en Mateo 16:18: tú eres Cefa, o sea, piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre estas cefas, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como vemos claro, Pablo ratifica las enseñanzas de Jesús, pero siempre surgen los que quieren desviar y cambiar las enseñanzas de Jesucristo. Muchos hermanos separados argumentan que cuando se tradujo el Evangelio de Mateo al griego, se tradujo la palabra Cefas a Pedro, que significa en masculino, y como a ellos también les gusta el significado de piedrita, pero olvidan que Jesús no se dirigió a sus apóstoles en griego, por lo que entonces queda descartado el sujeto de piedrita, porque Jesús dijo Cefas y no Evna, que significa piedrita en arameo. En griego existe la palabra Petra, que significa piedra en femenino, o bien tiene el otro significado de piedra grande. La traducción del Evangelio de Mateo al griego fue así: tú eres Petros, masculino, y sobre esta Petra, femenino, edificaré mi iglesia. Y aunque así está en las palabras, en griego, el traductor del Evangelio de Mateo utilizó Petros para referirse a Pedro en masculino y Petra para referirse en femenino, sabiendo que el arameo que utilizó Jesús no hay diferencia en este pasaje. El traductor no puso piedra en femenino para referirse a Pedro. Obviamente, los que leían en griego hubieran pensado que Simón hubiera sido una mujer, aunque también en griego existe la palabra litos para referirse a una piedra chica. Esta solo se utiliza en varios pasajes, como cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, en Juan capítulo 8, versículo 7. Entonces, esta teoría la descartamos, pues Jesús se había dirigido a los apóstoles en arameo y no en griego. Ahora veamos cuando Satanás pide a los apóstoles para zarandearlos como a trigo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Leo: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como a trigo que se limpia. Explico. Miremos que Jesús está hablando en plural, o sea, que el diablo va a zarandear a todos los apóstoles, es más, a toda la iglesia, y la iglesia somos todos. Y yo digo, ¿cuál es la iglesia que ha sido zarandeada por Satanás en toda su historia? Y ahora, en estos últimos tiempos, tremenda zarandeada le está pegando Satanás a esta iglesia, a la iglesia católica. Pasemos a Lucas 22, 32, leo: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra del Señor. Aquí vemos que Jesús dijo, pero yo he rogado por ti. O sea que Jesús sabe que a todos nos van a zarandear, pero Jesús no rogó por todos, Jesús solo rogó por Pedro. Eso es lo que la iglesia llama primacía de Pedro. O sea que aquí hay alguien muy importante para la iglesia y para Jesucristo. Y esa persona tan importante es Pedro, el Papa. Pero yo he rogado por ti. Aquí también vemos lo que conocemos como la infalibilidad del Papa. ¿Por qué creemos eso? Porque los católicos creemos en la palabra de Dios. Nosotros le creemos a la Biblia. Imagínense si Jesús ruega por una persona. Esa persona es infalible. Bueno, los hermanos separados no creen que Jesús es capaz de cumplir su palabra, de sostener al Papa y de iluminarlo y guiarlo en todo lo que corresponde a la doctrina de su iglesia. Entonces me dirá un hermano separado, pero es que el Papa peca. Pues claro que peca. Por más Papa que sea, no debe ser humano. Es que estamos hablando de infalibilidad, no de impecabilidad. No revolvamos una cosa con la otra. La Biblia nos dice que es infalible, no impecable. ¿Cómo sabemos que no era impecable? Miremos que le dice, tú cuando te hayas vuelto, o sea,
cuando hayas pecado y te hayas vuelto a mí, tendrás que levantar a tus hermanos, a permanecer firmes. Esa es la tarea de Pedro, del Papa, mantener a toda la iglesia firme, levantada, sin dejarla pervertir, ni dejarla cambiar su doctrina, que es lo que ha hecho la Iglesia Católica por más de 2000 años. Ha mantenido su doctrina intacta, no se ha desviado en su doctrina ni un ápice, a pesar de que el Papa, como humano, como hombre, ha caído y ha pecado, y han habido épocas de la Iglesia en que el Papa ha sido seducido por el mundo y se ha dejado arrastrar por las ambiciones de poder. Pero ni siquiera en esos tiempos el Papa ha dejado cambiar la doctrina de la Iglesia. ¿Eso por qué? Porque el Papa, aunque caiga, Jesús cumple con su palabra de mantener su Iglesia en alto. Al fin y al cabo, la Iglesia no es el Papa. La Iglesia es mucho más que eso. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia somos todos. Y Jesús no va a abandonar su Iglesia por uno solo que caiga. Igual que Pedro cayó y negó a Jesús, Jesús no lo abandonó, Jesús lo volvió a levantar. Y ya sabemos cuando Pedro volvió a ser levantado por Jesús, todo lo que hizo en la iglesia. Ya vimos en Juan capítulo 21, versículos 15, 16 y 17. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Cuál es la única iglesia que tiene muchas ovejas y también tiene muchos corderos, pero un solo pastor? Esa es la Iglesia Católica. Tenemos un solo pastor, el Papa, y a él obedecemos. Tiene también bastantes corderos, los obispos y los sacerdotes, pero un solo pastor, el Papa. Si vamos a ver cualquier iglesia que no sea la Iglesia Católica, cualquiera se hace pastor y se autonombran pastores y empiezan a estudiar la Biblia unos cuantos meses y ya salen disque pastores. ¿Quién dijo que un pastor se puede nombrar él mismo? Toca que alguien le dé la orden. Ese es el orden que maneja la Iglesia Católica. Al Papa y a los apóstoles les dio la orden Jesucristo mismo. Al Papa como pastor supremo y a los apóstoles como corderos, como pastores, pero bajo las órdenes del pastor superior, el Papa. Y entonces estos pastores, los obispos, le dan la orden a los presbíteros, o sea, a los sacerdotes. Por eso decimos, recibieron la orden sacerdotal, fueron ordenados sacerdotes. Ese es el orden sacerdotal. Y ningún sacerdote puede ordenarse a sí mismo. Tiene que recibir la orden de un obispo. Y los obispos a su vez la reciben del Papa. Esa es la belleza de la Iglesia Católica, que es una iglesia de orden. Aquí hay una cabeza visible que cuida y vigila que todo vaya bien. Donde no hay una cabeza que dirija, pasa lo que pasa en las sectas, que cualquiera se cree con derecho de ir y fundar iglesias a la loca. Y por eso hoy tenemos más de 50.000 iglesias y todas con credos diferentes y todas dicen tener la verdad. Juzguen ustedes cuál de estas 50.000 tendrá la verdad. Ahí se lo dejo para que ustedes lo juzguen. Bueno, vamos a otra prueba que demuestra que el primer papa es Pedro. Vamos a ver la lista de los apóstoles que la narran todos los evangelistas. Y vamos a ver algo curioso. ¿Coincidencia o diosidencia? Juzguen ustedes. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4. Leo. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Palabra del Señor. Ahora vamos a Marcos, capítulo 3, versículo 16 al 19. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Pasemos al versículo 19. Y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra del Señor.
Ahora vamos a Lucas 6, 13 al 16, leo. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés. Pasemos al versículo 16. Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, el que fue el traidor. Palabra del Señor. ¿Qué vimos ahí? Que todos los evangelistas nombraron a Pedro de primero y a Judas el traidor de último. Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Leo. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Palabra de Dios. ¡Qué casualidad! Siempre Pedro por delante. ¿Coincidencias? Para Dios no existen las coincidencias. Para Dios existen las diosidencias. Y sí pudimos notar que los evangelistas hablan de la lista de los apóstoles cuando eran los 12, que todavía estaba Judas Iscariote con ellos. Pero ya en los Hechos de los Apóstoles solo vemos 11 apóstoles. Judas Iscariote ya no estaba. No se nos olvide que Judas Iscariote se había ahorcado. Miremos que cuando estaba Jesús, siempre Pedro era el primero en la lista y Judas el último. Aquí, cuando ya no estaba Jesús en Hechos de los Apóstoles, ya Jesús se había ido. Ellos ya estaban en la espera del Espíritu Santo y Pedro seguía siendo el primero en la lista. Ahora vamos a otro acontecimiento importante en la iglesia, cuando había que buscar a alguien que llenara el espacio que había dejado Judas. ¿Quién es el que toma la decisión? El Papa, Pedro. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15 al 26. Leo. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Pasemos al versículo 21. Leo. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. Pasemos al versículo 23. Presentaron a dos, a José llamado Barsabas, por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora vamos al versículo 26. Echaron suerte entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. No leí completo el texto, pero hoy les doy la idea. Ustedes lo leen completo en sus casas. Pero lo que realmente me interesa mostrarles es quién fue el que tomó la determinación de nombrar un nuevo apóstol. Fue el Papa, Pedro, iluminado por la luz del Espíritu Santo. Ahora vamos a otro ejemplo. ¿Quién es el que hace la primera curación luego de la resurrección de Jesús? Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 6 y 7. Leo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre del Mesías Jesús el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Palabra de Dios. Entonces vemos que fue el Papa, Pedro, el que hace el primer milagro. Otro ejemplo. Pedro es el que recibe la revelación de que los gentiles sean aceptados como cristianos. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 28 al 48. Yo lo voy a leer resumido, pero ustedes lo leen completo en sus casas. Leo. Les dije: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre,
ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado buscar. Pasemos al versículo 31. Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía mensajeros a Jope y haz buscar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa del curtidor Simón junto al mar. Explico. Ahí podemos ver que esta era una situación importante para la iglesia y Dios no mandó a llamar a ninguno de los apóstoles, sino al Papa, a Pedro. Esta era una situación que tenía que ser decidida solo por el Papa. Vamos al versículo 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Pasemos al versículo 47. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quien ha recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Palabra de Dios. Entonces vemos que después de estos acontecimientos y revelaciones que Dios hizo, Pedro como papa, como cabeza de la iglesia, manda a que los bauticen en el nombre de Jesucristo. Otro ejemplo lo vemos cuando Pedro es el que toma la palabra ante el Sanedrín. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 8 al 10, leo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí, sano delante de ustedes, ha sido sanado por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios. Otro ejemplo lo vemos en el primer concilio de la Iglesia Cristiana Católica. Es de notar que en este concilio de Jerusalén se reunieron para tratar el tema de la circuncisión y las antiguas obras de la ley. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1 en adelante hasta el versículo 21. Léanlo ustedes completo para que lo entiendan bien. Yo les voy a leer un resumen para darles la idea. Voy a leer desde el versículo 2. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Explico. O sea, iban a reunirse con el Papa, que estaba en Jerusalén. Ahí fue que convocaron el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Pasemos al versículo 6. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Ahí podemos ver que el problema no era pequeño, pero Pedro, el Papa, se puso en pie y habló, y todos se callaron y escucharon al Papa, a Pedro. Vamos al versículo 10, leo. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Palabra de Dios. Ahí podemos ver que todos hablaban y todos opinaban, como se hace en los concilios. De hecho, vemos que en el versículo 13, cuando Pablo y Bernabé terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra. ¿Y qué dijo? Nada diferente a lo que había dicho el Papa. O sea, que se aprobó lo que dijo el Papa, Pedro. Eso fue lo que se acordó en el primer concilio de Jerusalén. Lo que el Papa dijo. Como se hace en todos los concilios, todos opinan
pero al final el Papa es el que aprueba o desaprueba lo que se habló. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Leo: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, así habla el santo, el verdadero, el que guarda las llaves de David. Si él abre, nadie puede cerrar, y si él cierra, nadie puede abrir. Palabra de Dios. Pero sabemos que Cristo no es el mayordomo. Cristo es el rey que entregó las llaves y se las entregó a Pedro. Sabemos que Isaías vino a profetizar a Cristo, al Mesías, pero en Isaías 22 no se menciona al Mesías, sino al mayordomo del palacio. Entonces podemos interpretar lo siguiente: Cristo es el rey, y como todo rey tiene su casa. Ahora, la casa del rey Jesús es la iglesia, el nuevo pacto de Dios con los hombres, el principio del reino de los cielos. Entonces Jesús hace mayordomo de su casa a Pedro, tomando el ejemplo de Eliaquim, al otorgarle a él, y solo a él, las llaves de su casa. Isaías 22:22, esta cita no la leo porque ya lo vimos en la primera parte. Pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ahora veamos el paralelo de Mateo 16:19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Para los primeros cristianos esto era algo muy grande, porque sabían que el cargo de mayordomo implicaba tener un poder enorme. El mayordomo tenía poder sobre todo el reino. El único que estaba por encima de él era el rey. Repito este dato que es importante, que ya lo dije en la primera parte. Todos los apóstoles tenían poder de atar y de desatar, pero solo Pedro tenía las llaves. Ya en el Antiguo Testamento se profetizaba a un sacerdote que estaría en sintonía con Cristo, con el Mesías. Y eso lo podemos leer en el libro del profeta Zacarías, capítulo 6, versículos 12 y 13. Leo: le hablarás así de parte de Yahvé de los ejércitos. Viene un hombre cuyo nombre es Brote, y sepan que algo brotará de él. Mucho cuidado a esta lectura. ¿Quién es el brote de Jesé? Cristo Jesús. Ese es el brote de Jesé según el Antiguo Testamento. Pero sigamos leyendo en el versículo 13. Leo: él construirá el templo de Yahvé. Ojo, ¿qué decía en Mateo 16:18? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Escucharon bien? Esta palabra, edificaré. Vamos a Mateo 28:18. Leo: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora volvamos a Zacarías 6:13. Se sentará en un trono para gobernar. Ojo, ¿quién se sentó en un trono para gobernar? Jesús, el Mesías, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Y también un sacerdote se sentará en un trono con armonía perfecta entre ambos. Palabra de Dios. Entonces vemos, el brote de ese es Cristo Jesús, el mismo que edificará la casa de Yahvé, el templo santísimo del Espíritu Santo. Está sentado en el trono de los cielos, gobernando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay un sacerdote que está sentado también sobre un trono, aquí en la tierra, y está en total sintonía con Jesús, con el Mesías, que es el Rey que está en el cielo. Por esa razón y por otras que ya había explicado, es que la iglesia llama a eso la infalibilidad papal. ¿Cuál es esa armonía perfecta entre el Rey, o sea Jesús, y ese sacerdote que es el Papa? Esa armonía es el Espíritu Santo que está iluminando al Papa, que es la infalibilidad papal. Eso significa que el Papa es infalible en asuntos de fe, doctrina y moral. O sea, el Papa puede equivocarse en asuntos del mundo, pero en asuntos de fe, de doctrina, el Papa no se puede equivocar.
porque él está en completa sintonía con Dios a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando el Papa habla es cátedra. ¿Qué es cátedra? Cátedra es cuando el Papa habla desde el trono papal. Ojo, cuando el Papa declara desde el trono una revelación de fe, eso significa que Cristo y el Papa están en sintonía para dar una revelación. Entonces algunos piensan que es que el Papa se levantó cierto día con los ánimos muy altos y entonces se fue y se sentó en el trono para declarar algo que se le ocurrió de un momento a otro. No, nada de eso, nada que ver con eso. En realidad son verdades que la Iglesia siempre ha creído y las ha tenido muy claras, pero hay momentos en que el Papa ve la necesidad de declarar las dogmas de fe, sobre todo cuando estas verdades se están viendo amenazadas. Entonces el Papa las declara dogmas de fe. Entonces los enemigos de la Iglesia pueden decir lo que quieran, pueden quitar o pueden poner, pero la verdad es esta. Lo que el Papa dijo, esa es la verdad. Y nosotros como católicos, en comunión con la Iglesia, tenemos la obligación de creer en lo que dijo el Papa. Y si usted no cree, simplemente queda por fuera de la comunión de la Iglesia. Y no necesita que el Papa se lo diga. Usted mismo automáticamente queda por fuera. Obviamente, si se está hablando de verdades de fe, de doctrina y de moral. Por ejemplo, cuando Pedro declara que el Mesías es el Hijo del Dios vivo, miremos que el mismo Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces son verdades que Dios se las revela al Papa. En esta ocasión fue la identidad del Mesías, que se la reveló el mismo Padre que está en el cielo. Y todo esto está basado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 2, hace referencia a que los fariseos enseñaban y estaban sentados sobre la cátedra de Moisés. Es decir, se sentaban en la silla de la autoridad de Moisés. Eso era en la antigua alianza. Ahora nosotros miramos, es el Nuevo Testamento, la nueva alianza. ¿Y quién es el que se sienta en el trono o en la cátedra del Nuevo Testamento? Pedro, el Papa, y se sienta en el trono que profetizó Zacarías allá en el capítulo 6, versículo 13. Se sentará en un trono con armonía perfecta entre ambos. Entonces por eso dice que Pedro está sentado en un trono de oro. Entonces la gente piensa que la silla de la cátedra de San Pedro es de oro, pero no, esa silla es de hierro y está forrada en bronce, que parece de oro. Es más, el Papa Francisco cambió esa silla de bronce por una silla de madera, y por eso hasta lo han criticado, que porque la silla tiene que ser de oro. Mentiras. En primer lugar, la silla nunca fue de oro, pero la gente siempre hablará y siempre criticará. Cuando la gente pensaba que la silla era de oro, decían: vea, el Papa en una silla de oro, ¿cuántos millones no vale esa silla? Y el Papa sentado en ese poco de millones. Pero ahora que el Papa Francisco la cambió por una silla de madera, también lo están criticando, que porque la silla tiene que ser de oro. Ahora, esto significa que si no hay silla, entonces el Papa no tiene autoridad. Y entonces, el ya no estar en el trono de Pedro, el Papa se quedó sin autoridad y ya no es el Papa legítimo. Claro que no. ¿Cuántas veces el Papa no fue desterrado? ¿Cuántas veces el Papa no fue encarcelado? ¿Cuántas veces a la Iglesia no le han quitado sus bienes? Muchas veces. Si ustedes leen la historia de la Iglesia, van a encontrar todas estas realidades. Entonces, ¿eso significa que el Papa ha dejado de ser Papa por eso? Claro que no. Porque la verdadera autoridad del Papa no depende de cosas materiales. Es una autoridad espiritual que Jesucristo le ha dado a la Iglesia. Bueno, el dogma de la infalibilidad del Papa fue declarada en el año de 1870. Entonces el Papa antes de 1870 no era infalible. Claro que sí. Esa era una verdad que siempre tuvo la Iglesia. Pero en 1870 Dios iluminó al Papa para declarar eso como dogma de fe. ¿Por qué? Porque en ese momento se vio la necesidad de hacerlo y Dios movió al Papa a hacerlo. Un dogma
es un decreto, una verdad de fe invariable, es decir, una vez que haya sido declarada, nadie la puede cambiar, a tal punto que un papa, si llega a negar un dogma de fe, puede quedar destituido de su puesto según el Código de Derecho Canónico. Ese papa se convierte automáticamente en un antipapa, es decir, en un papa falso. ¿Por qué? Porque para que sea verdad, esto no se lo puede revelar carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Nosotros creemos que el Papa no se puede equivocar en su enseñanza. El Papa en asuntos del mundo se puede equivocar como humano que es, pero en cuanto el Papa dice, he declarado es cátedra. Por ejemplo, cuando el Papa dice, Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, esa verdad es innegable. El Papa declaró que la Virgen María fue siempre virgen. Esa verdad es innegable. No puede llegar otro y decir, no, eso ya no lo creo. Pero hay otras enseñanzas que son disciplinares. Esas son diferentes. Las disciplinares sí se pueden modificar. Bueno, vamos a dejar esta enseñanza del papado hasta aquí. Del papado podríamos quedarnos hablando mucho tiempo y no terminaríamos. De pronto más adelante hago otro programita hablando del Papa en los primeros siglos. Todos los datos históricos que nos cuentan los padres de la Iglesia. Pero bueno, eso será después. Vamos a terminar con un Ave María para darle la gloria a Dios a través del Inmaculado Corazón de María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Compartan los videos, suscríbanse al canal y denle like. Que Dios los bendiga.